Un segundo para poner puntero. Ajá, vamos a hablar un poco de laboratorio en reumatología. Si han estado ustedes rotando ya en estos días, ya sea en hospitalización o han hablado de algunos temas, entre ellos lumbalgia en general o la osteoporosis, hay ciertos exámenes que nosotros usamos para determinar ciertas enfermedades. Ojo, recuerden que los exámenes de laboratorio son exámenes de ayuda diagnóstica. Los resultados no necesariamente van a reflejar un diagnóstico. Les doy un ejemplo. El factor reumatoide. El factor reumatoide puede aparecer en múltiples enfermedades. No es exclusivo de la artritis reumatoide. Y por el contrario, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide, entre el 70 a 90% de pacientes son factor reumatoide positivo. Significa que entre un 10 a un 30% son negativos. Entonces, la presencia o no del factor reumatoide no te va a dar el diagnóstico o te lo va a excluir, sino te va a ayudar a ciertas, digamos, a poder determinar o ayudarte a hacer un mejor diagnóstico o clasificar al paciente. Entonces, vamos a ver a continuación algunos exámenes de laboratorio. A ver, Catherine, Doctor, levantaste la mano. disculpe, ¿podría grabar la clase, por favor? Ah, verdad, Sí. siempre hay que hacer. Disculpen, eso también a veces me olvido de hacer. A un segundo, ¿dónde está? Ah, debe ser esto, ¿no? Recording in progress. Ya salió la vocecita. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con este tema. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Y si yo les hago una pregunta, por favor, prenden el micro. Si no se prende el micro, supongo que no está en clase. Entonces eso se toma en cuenta para su participación. Un segundo. Muy bien. Vamos a hablar primero del BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, o algunos lo van a encontrar como velocidad de eritrosedimentación. Recordemos que en los procesos inflamatorios van a producirse diferentes tipos de proteínas. Una de ellas es el fibrinógeno, el cual va a aumentar junto con las inmunoglobulinas. Y esto va a llevar a que se unan a los glóbulos rojos y van a formar grupos o se van a agrupar lo que se llaman los famosos clústeres. Entonces, cuando la sedimentación va a ver que los clústeres, cuando empiezan a sedimentar, o sea, cuando tú dejas la sangre en un tubo, van a sedimentar mucho más que los glóbulos rojos. Entonces, eso va a llevar a la medición de esta velocidad de sedimentación globular. Entonces, cuando es crónico, aparte de eso, hay una disminución de la almúgina y de los niveles de hemoglobina, lo que va a aumentar más la velocidad de sedimentación globular. Entonces, esto es lo que va a llevar el aumento de proteínas, inmunoglobulinas y la formación de estos clústeres al aumento de la velocidad de sedimentación globular. Uno de los procesos como para poder evaluar esta velocidad de sedimentación globular es el método de Westergren, que se toma en suero anticoagulado y después de una hora se mide desde la parte superior del tubo hasta donde sedimentó. Y eso se mide y de acuerdo a eso se toma la velocidad. Indica inflamación, pero ojo, esa inflamación medida por el BCG puede ser por diferentes motivos. Puede ser infeccioso, puede ser inflamatorio, puede ser paraneoplásico. Es decir, yo no tengo un corte que me diga, mire, de menos de 20 es infeccioso, menos de 20 es inflamatorio, o más de 100 es paraneoplásico. Eso no se puede. Lo único que dice el BCG es que hay un proceso inflamatorio y tú debes investigar la causa. Los factores influenciables, sí. Por eso es que el BCG tiene ciertos reparos, ¿no? Uno de ellos es que se puede alterar por la edad, por el género y en ciertas situaciones fisiológicas como el embarazo, porque los pacientes de más edad, o sea, los adultos mayores, pueden tener elevado el BCG, las mujeres suelen tener más BCG elevado que los pacientes varones, el embarazo ya, como les comenté, pacientes que están en diálisis, por ejemplo, entonces eso puede contribuir a elevación del BCG. Por eso, nuevamente, los exámenes de laboratorio se deben interpretar en el contexto de un cuadro clínico. No nos basemos solo en los exámenes de laboratorio. Y acá dicen, aumenta en el síndrome nefrótico, en la enfermedad renal crónica terminal, anemia, hipercolesterolemia, la macrocitosis, y puede disminuir los niveles de BCG, la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipofibrinogenia, la policitemia, microcitosis y la anemia falciforme.
Teniendo en cuenta esto de la velocidad de sedimentación globular, hay otra de las proteínas producidas en el hígado ante los procesos inflamatorios y es la proteína C reactiva o conocemos nosotros la PCR. Es una proteína de fase aguda debido a injuria tisular y importante es que cambia más rápido que el BCG. ¿Qué significa eso? Muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros damos un tratamiento para un proceso infeccioso, para un proceso inflamatorio autoinmune, damos un tratamiento y podemos ver los cambios de la respuesta a través del BCG y el PCR, pero muchas veces el BCG puede seguir más alto y el PCR disminuir más rápido debido a que es una proteína más que se debe a la producción hepática. En cambio, el BCG vimos que tiene que ver con muchas otras proteínas y por eso es que la velocidad puede ser más lenta en el cambio. Para medir PCR se hace por métodos como la nefelometría o la ELISA, pero a pesar de que puede ser en cierta manera un poco más específica para ver inflamación, hay ciertos factores que aumentan estos niveles, como la edad, la obesidad y la falla renal. Ahora vamos a este examen que es el factor reumatoide, que muchas veces vemos que los mismos alumnos o los médicos en general confunden por su presencia. Actualmente pues está muy, eh, no decirlo de moda, pero es decir algo como que es muy cotidiano ver que los médicos ven un paciente con un problema que puede ser de origen autoinmune, a todo mundo le piden factor reumatoide. Así no tenga artritis, le piden y a veces el examen sale positivo y ahí dicen, bueno, tiene artritis, pero el factor reumatoide puede aparecer en muchas cosas, en muchas enfermedades. ¿Y es por qué? Porque la pregunta es, ¿qué es el factor reumatoide? ¿Qué examen es ese? O sea, ¿qué tipo de estructura es? ¿O es un anticuerpo? Es un anticuerpo. El factor beta es un anticuerpo dirigido contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Si es un anticuerpo, entonces probablemente cualquier proceso en el cual se produzcan anticuerpos probablemente tenga factor reumatoide. Por ejemplo, una infección. Es por eso que en algunas infecciones, neumonías, por ejemplo, las endocarditis, vamos a tener factor reumatoide positivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el factor reumatoide no es diagnóstico de la enfermedad de artritis reumatoide. Por favor, eso ténganlo muy claro. Entonces, el tener un anticuerpo es del subtipo más común, una IgM, una inmunoglobulina M. Entonces, es una inmunoglobulina M que va a fijarse a la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Hay muchos métodos para determinar este factor reumatoide. En el tiempo se han ido mejorando porque, por ejemplo, el Waller-Ross, que fue uno de los primeros, solo detectaba la IgM, pero como vemos arriba, la IgM es la más común, pero hay otros tipos. Hay IgA, por ejemplo. Entonces, no detectaba todos los anticuerpos. Luego estaba el látex, que solo detectaba IgM también, pero lo detectaba a unos títulos mucho más bajos. Sin embargo, actualmente se usa la nefelometría que detecta los tres isotipos IgM, IgG e IgA, y en este caso algunos toman el corte de 20, pero eso depende de cada laboratorio. Hay algunos laboratorios, como por ejemplo el Hospital de Almenara, es el corte es 14, pero depende exactamente de cada laboratorio, pero casi siempre toman como corte 20. Ahora, ojo, miren acá, los pacientes sanos pueden tener factor reumatoide. Sin embargo, los títulos de factor reumatoide suelen ser bastante bajos. Los títulos altos de este factor reumatoide, sobre todo en los pacientes con artritis reumatoide, condicionan a que estos pacientes tengan factores de mal pronóstico. Eh, Seguramente van a revisar artritis reumatoide el día jueves, pero han tenido que revisar algo por ahí, han leído o han visto algunos pacientes y han visto en hospitalización. Y el factor reumatoide es un anticuerpo de mal pronóstico y eso tiene mucha implicancia, no solamente en el seguimiento del paciente por el pronóstico, sino también en el tratamiento. ¿En qué sentido? En que si yo veo que un paciente tiene diagnóstico de artritis, le inicio medicación, por ejemplo, metotrexate, y el paciente no mejora a los 3 meses o no logra un objetivo a los 6 meses de tratamiento, entonces
el paciente, si tiene estos factores de mal pronóstico, debería pasar a un DIMAR biológico o un DIMAR sintético dirigido como los inhibidores JAK. Entonces, tiene mucha importancia esa medida del factor reumatoide. Pero la interpretación debe ser cuidadosa, como se los dije al inicio de la exposición. ¿Por qué? Porque el factor reumatoide no es específico de artritis. Eso, por favor, tenganlo muy claro. No es específico. Como dice ahí, hasta 30 de los pacientes de la artritis reumatoide son seronegativos. Te dirán, pero entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico es clínico. Tú tienes que examinar al paciente y buscar la artritis. Porque puede haber, como dijimos, pacientes sanos. De repente por ahí a alguien se le ocurrió pedir examen al paciente, le pidió de todo y le sale el factor reumatoide positivo. Eso no es artritis. Yo le examino. No tiene articulaciones inflamadas, no es artritis, por lo tanto no tiene ningún significado el factor reumatoide. Entonces, por favor, siempre interpreten en un contexto clínico. Y algo importante que también se ve mucho es que inclusive se ve esto en los mismos médicos reumatólogos. El factor reumatoide nos sirve para monitoreo. ¿A qué se refieren eso? ¿Alguien tiene una idea? Si lo pregunto. Que solamente sirve para Levante la mano. diagnóstico, ¿no? ¿Quién es? A ver, Karen. O sea, cuando el de factor reumatoide sirve para poder dar un diagnóstico, ¿no? Sumado a la historia clínica y a la exploración física, pero una vez iniciado el tratamiento no sirve para monitorear la evolución de la enfermedad en el paciente. Muy bien, Karen. Exactamente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente que acabo de diagnosticar y me trae el factor reumatoide en 500, muy bien. Yo le doy el tratamiento y de aquí en 6 meses le pido factor reumatoide y está en 700. ¿Eso significa que está mal? No. Si tuvo 500 y ahora está en 200, ¿significa que está mejor? No. El factor reumatoide puede variar en el tiempo y eso no indica nada. No se usa para monitoreo. Cuando ustedes vean artritis reumatoide van a ver qué es lo que se hace para seguir un paciente, que es el conteo articular, vamos a ver los reactantes de fase aguda, como el BCG o PCR que hemos visto hace un momento, y hay algunas escalas como el DAS28, el SEDAI que nos van a ayudar. Pero como le digo, no se usa para eso es un error muy grande y a veces se hace, y los mismos reumatólogos lo hacen. ¿Por qué razón? Desconozco, pero es muy conocido y está totalmente establecido que no se usa para monitorear. Y acá está un cuadrito que me gusta mucho. Ahí abajo ven, está la referencia para que si alguien quiere buscar el artículo, que creo que es gratuito, la frecuencia de factor reumatoide en diferentes enfermedades. El artritis reumatoide del 70 al 90%, o sea, casi todos. Mire, la artritis idiopática juvenil, que es lo que da a los pacientes menores de 16 años, 5%. ¿Ustedes tenían la idea de que las artritis juveniles tenían factor reumatoide? Pues no, miren, solo el 5% la tienen. El resto, la mayoría son factor reumatoide negativo. La artritis psoriásica, menos del 15%. Pero la artritis psoriásica no es una espondiloartritis cero negativa. ¿Cómo que significa cero negativa que no tiene anticuerpos? Pues ese término de cero negativa ya no se usa. Ya van a ver que son las espondiloartritis axiales o periféricas. ¿Por qué? Porque la artritis psoriásica, miren, puede tener factor reumatoide positivo. Menos del 15% es un porcentaje bastante considerable. Otras enfermedades, el Sjögren. Justo en hospitalización vimos con mi grupo, el día lunes pasamos visita, hay una paciente que tiene un diagnóstico de Sjögren, ANO negativo, pero con factor reumatoide positivo. Y es algo esperable, miren, el porcentaje es mucho más alto, inclusive que en los pacientes con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología de la enfermedad hay mucha producción de anticuerpos y el factor reumatoide es un anticuerpo, entonces va a haber probablemente alto factor reumatoide. El lupus, miren, hasta un 35%, la esclerosis sistémica hasta un 30%, las miopatías inflamatorias hasta un 20%, las vasculitis hasta un 20%. Entonces el factor reumatoide no solo aparece en la artritis reumatoide, sino en otras enfermedades autoinmunes. Infecciones, endocarditis, 40%, imagínense, es un porcentaje grande. Infecciones por sífilis,
37. Tuberculosis. Tuberculosis en el Perú hay un montón. Y hemos visto pacientes que vienen a la consulta con tuberculosis por un factor reumatoide positivo, pero no tienen artritis. Y es por la enfermedad. Infecciones virales también. Hemos visto inclusive artritis virales que vienen a las emergencias con una artritis claramente viral con factor reumatoide anti-CP altísimos y que en el seguimiento vemos que se van disminuyendo hasta que desaparecen. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación, por eso le digo eh, la presencia del factor reumatoide. Los parásitos también pueden dar. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, miren, cáncer hasta un 25%. La cirrosis biliar primaria, que es un proceso autoinmune hepático, hasta el 70%. Y miren, pacientes de 50 años sanos hasta un 5%, pero mientras más va avanzando la edad, más es la probabilidad de tener factor reumatoide positivo. Por ejemplo, a los 70 años hasta un 25%. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este caso. Por otro lado, en la artritis reumatoide también tenemos estos anticuerpos que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados. ¿Por qué se llaman así? Porque hay un proceso químico llamado citrulinación. ¿Y qué es la citrulinación? Citrulinación es el paso de arginina a citrulina mediado por la enzima pectidil arginin deaminasa y también con flujo de calcio. Esta citrulina, esta proteína es importante porque esto va a llevar al proceso inflamatorio. ¿Cómo se da esto? Este grafiquito que está acá es muy importante. Para que se dé este proceso de citrulinación y de la artritis reumatoide, tiene que haber vamos a decirlo así, como que una predisposición genética. Por eso acá vemos los genes. Pero no solo eso, sino también un ambiente. Y en ese ambiente, el tabaquismo se ha visto que es un factor de riesgo para artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque el tabaquismo induce mayor citrulinación. Entonces, tenemos esto, se forma la citrulina y ahí se van a formar anticuerpos contra esta citrulina, que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Y estos anticuerpos van a llevar a inflamación articular, lo cual después va a llevar al diagnóstico de artritis reumatoide establecida. Entonces, es así como este péptido citrulinado tiene implicancia en la patología. No sé si tengo de acá, no creo que no tengo otro cuadro, pero eso lo van a ver en artritis reumatoide y van a ver que no solo el tabaquismo es uno de los factores de riesgo para citrulinación, sino también, por ejemplo, la enfermedad periodontal, o sea, aquellos pacientes que no tienen una buena higiene, hay unas bacterias dentro de nuestra boca, como la Perfiromona gingivalis, la cual puede generar citrulinación. Tengo una pregunta en el chat, creo. Está muy bien, Kevin. Porfiromona gingivalis, excelente. Entonces, esa es una de las bacterias que puede generar citrulinación y eso lleva a estos problemas. Entonces, está demostrado, ¿eh? Esto es una cuestión demostrada, tanto del tabaquismo como de la enfermedad periodontal. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué es el anticuerpo antipeptidogelinas? Anticuerpo contra proteínas citrulinadas. Se detectan a través del método de ELISA y se detecta el subtipo IgG y es altamente específico de artritis reumatoide. La artritis reumatoide establecida está hasta en un 80% de sensibilidad y temprano 50%. Y si tienes factor reumatoide positivo y anti-CCP, prácticamente el 100% es la probabilidad de que tengas artritis. Al igual que los títulos altos de factor reumatoide, el anti-CCP es un factor de mal pronóstico porque se asocia al riesgo de progresión radiográfica. Tampoco sirve para monitoreo, ojo, tampoco. Y en algunos casos nos puede ayudar en enfermedades con factor reumatoide positivo. Recordemos que en algunos pacientes, como por ejemplo los infectados con hepatitis C, pueden tener factor reumatoide positivo. Entonces, si tú quieres saber si esta artritis es por la hepatitis C o por una artritis per se, o artritis reumatoide, pues puedes pedir el anti-CDP y eso te puede ayudar a diferenciar. Todos los exámenes importantes es el anticuerpo antinuclear. Así como les dije que el factor reumatoide no es específico de la artritis reumatoide, el anticuerpo antinuclear tampoco es específico
de lupus, por favor. No quiero que estén diciendo que el paciente que tiene ANA positivo tiene lupus. Y eso es importante porque a veces los pacientes vienen a la consulta totalmente asustados, o vienen ya tomando medicamentos porque por internet lo encontraron, que tienen lupus, porque el médico dijo que tiene un ANA positivo, y a veces el ANA positivo no indica necesariamente algo. Y el ANA puede aparecer en muchas otras enfermedades, no es exclusivo del lupus. Por eso tengan mucho cuidado con la interpretación. ¿Y por qué se llaman antinucleares? Porque son anticuerpos que reaccionan con diferentes componentes del núcleo, pero también se incluyen los anticuerpos que reaccionan con diferentes partes o organelas del citoplasma. El método de evaluaciones por células ECDOS a través de inmunofluorescencia indirecta, que puede ser conocida como IFI o IFA, y en caso de la inmunofluorescencia nos muestra la positividad y el patrón. Y el ELISA también es uno de los métodos que se usa para el antinuclear. Sin embargo, el ELISA tiene muchos riesgos de falsos negativos. Entonces, mucho cuidado con la interpretación. La diferencia es que el ELISA es más barato. Y después que algunos hospitales aún lo hacen, pero el ELISA tiene mucho falso negativo. Por eso lo mejor es hacer la inmunofluorescencia. Ahora, tampoco ya que sea tan caro. Por ejemplo, en Perú, ¿cuánto cuesta en un buen laboratorio? 80 soles, creo que está. O sea, tampoco es tan caro. No era como antes. Entonces, de preferencia, hay que hacer la inmunofluorescencia. El patrón no correlaciona exactamente con la enfermedad. Hay patrones, por ejemplo, cuando han visto pacientes con lupus, dicen, el paciente tiene lupus porque tiene un ANA patrón homogéneo, o patrón moteado, o patrón citoplasmático, etcétera. Y ese patrón, si bien es cierto, te puede dar ciertos anticuerpos, no relaciona exactamente con una enfermedad. Así que por eso igual hay que interpretar, y por eso es que les digo que ANA no es sinónimo de lupus. Ahí está, no es específico del ES. Y al igual que el factor reumatoide, adultos sanos pueden tener estos títulos. A títulos muy bajos, hasta el 32% de pacientes, y títulos algo moderados, hasta un 5%. Y tampoco sirven para monitoreo. No van a bajar. En algunos pacientes que se ven lupus, que ya tienen muchos años, en el camino se negativiza, pero eso no indica nada. O sea, eso no cambia las cosas. O sea, que si se negativiza, si es positivo, no indica que el paciente va a ir mejor o peor. Y acá también vemos otro. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Se escucha. Muy bien. Entonces, acá tenemos otras condiciones que pueden tener algo positivo y que no significa lupus. Lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica, Sjögren. Los pacientes con artritis idiopática juvenil pueden tener ANA positivo y es un factor de riesgo para hacer uveitis, por ejemplo. Otras enfermedades autoinmunes como enfermedad tiroidea como la tiroides Hashimoto, las hepatitis autoinmunes, la cirrosis biliar primaria, y puede haber inducida por drogas, puede haber por otras enfermedades que no son. Miren, y los desórdenes linfoproliferantes. Para comentarles un caso rapidito. Yo recibí un paciente que venía de una clínica particular porque le habían dicho que tenía lupus. Tenía ANA positivo, tenía una polineuropatía devastada por una electromiografía y tenía una elevación de creatinina con sedimentos normales, proteinuria normal. Entonces, cuando yo lo examino, no le encuentro nada. Dice que tiene una polineuropatía, pero la fuerza conservada, todo. Entonces, acá hay algo más. Y la creatinina alta con sedimentos y proteínas normales, lo que indicó que era glomerular. Entonces, eso no era lupus. Esto no parece un lupus. Vamos a ver el estudio. Pero acá hay otra cosa que está elevando la creatinina. Parece que es algo compresivo, algo está pasando por ahí con la arteria renal. Pedimos tomografía y al final, ¿qué sucedió? Era un linfoma. Tenía un linfoma tremendamente alrededor del riñón que estaba comprimiendo la arteria renal y era la causa de todo el problema. Ese ANA positivo, esa polineuropatía, eran por el linfoma. Y al final el paciente se tuvo que ir a oncología, o sea, no tuvo nada de lupus. Y todavía para un poquito complicar la cosa, era VIH positivo, que no sabía el paciente. Entonces, mucho cuidado con la interpretación. Tengan mucho cuidado. Los ANA positivos no son sinónimos de lupus. Acá están los patrones, como dije, un patrón homogéneo, que muchas veces lo que te da es
un anti-DNA positivo, el patrón difuso que es de histona y topoisomerasa, el patrón moteado, speckled es moteado, que transmite RNP, ROLA, nucleolar, periférico, centro. Vuelven, ciertos de, algunos de ellos están asociados a algunas enfermedades, pero algunos como el moteado o el difuso pueden darte otras enfermedades a la vez, por lo tanto no son específicos de una de ellas. Y acá tenemos otros anticuerpos. Tenemos el anti-DLA, que es muy específico al lupus. Tenemos los antihistonas, que se asocian mucho a lupus inducido por drogas. Tenemos el ROILA, que se asocia mucho a Sjögren. Tenemos los anticentrómeros, que se asocian mucho a la esclerosis sistémica de tipo limitada. Los anti-CL70 o topoisomerasa, que son más asociados a esclerosis sistémica de tipo difuso, y así. Entonces, estos anticuerpos nos van a ayudar a tener ciertos patrones de enfermedad. Una de las enfermedades que a mí mucho me gusta y de la que yo me dedico mucho actualmente es la vasculitis, sobre todo la vasculitis asociada a ANCA. Y este ANCA es por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Estos anticuerpos son importantes porque nos van a dar un grupo de enfermedades que pueden ser mortales muchas veces. Los ANCA son anticuerpos que reaccionan contra los granos del citoplasmático de los neutrófilos. Al igual que en el ANA, hay dos formas de verlo: por inmunofluorescencia indirecta, que nos da el patrón, que puede ser el patrón P o el patrón C, o sea, P de perinuclear y C del patrón. eh, Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ah, doctor. Escucha, doctor. hola, ¿Nos escucha, doctor? ahora sí, les decía que en el caso de los pacientes con inmunofluorescencia es por patrón P, que es el perinuclear, o el C, que es el citoplasmático, y se hace por etanol o por formalina. Pero el ELISA es el más específico y es el que solemos usar más, que puede ser el anti-MPO, que es anti-mieloperoxidasa, o anti-PR3, que es el antiproteasa 3. Importante la formalina que vemos acá. ¿Por qué? Porque el ANA, cuando hay un paciente que tiene ANA positivo, por alguna razón, puede ser por reacción cruzada tener ANCA positivo. Y cuando ese ANCA es positivo, muchas veces da el P. Y cuando queremos saber si ese P ANCA es verdadero, porque hay un ANCA verdadero o es por la influencia del ANA, se pide la formalina y eso evita el falso positivo en presencia de ANA. Los ANCA se asocian a la enfermedad llamada vasculitis asociada a ANCA y, ojo, los títulos pueden disminuir en el seguimiento. ¿Sirven para seguimiento? Aún está en controversia. Hace muchos años no se tomaba como seguimiento, solo se decía igual que el factor reumatoide, que el año. Hay algunos estudios que han demostrado que aquellos pacientes que disminuyen el título o lo negativizan, mejora el pronóstico a largo plazo. Pero eso todavía son estudios pequeños, son estudios de cohortes que todavía tienen que validarse. Pero entonces al momento no lo usamos para seguimiento y es por eso que lo pongo en corchetes. Sin embargo, el ANCA, al igual que los otros anticuerpos, pueden estar en presencia de otras enfermedades como infecciones. Les cuento un caso rápido que siempre lo comento. En el hospital hubo un paciente que era médico que convulsiona. Convulsiona, le hacen una tomografía y le encuentran una lesión cerebral. Esa lesión cerebral pensaron que era un tumor, entonces lo operan y mandan biopsia en el momento de congelación de la cirugía. Y el patólogo dice proceso inflamatorio agudo y crónico. Ah, entonces dijeron, como es un proceso inflamatorio agudo y crónico, puede ser una enfermedad autoinmune. Le pidieron de todos los anticuerpos y le salió un ANCA PR3 positivo. Al toque, como era médico, llamaron a los reumatólogos. Justo estaba de interconsultas, me llamaron, fui. Y cuando veo al paciente, lo examino, el paciente estaba tranquilo, conversó conmigo, no tenía nada, primera vez que convulsionaba, al examen físico no encontré nada. Entonces hablé con los médicos encargados y digo, el paciente no tiene nada de para vasculitis, hay que esperar. Pero como es médico, la insistencia, no, que la biopsia ha salido que es un proceso inflamatorio agudo y crónico, tiene un PR3, es una vasculitis, hay que pulsarlo. Decía, no, tranquilos, que espérense un poco. Esperemos el resultado de biopsia final. ¿Qué resultó en la biopsia? Tuberculosis. Lo que tenía en el cerebro era un tuberculoma. ¿Qué hubiese pasado si yo lo pulsaba? Probablemente esa infección podría haberse diseminado mucho más.
Entonces, por eso les digo, la interpretación de los resultados de los exámenes laboratorios se da en contexto clínico. Si yo evalúo a un paciente que no tiene ningún hallazgo sugerente de vasculitis, el anticuerpo no me está diciendo nada. Es un anticuerpo que apareció por ahí, por otro problema. Entonces, no son diagnósticos. Las drogas, entre ellas el propiltiuracilo que se usa en enfermedades tiroideas, también pueden fascinar. Otras enfermedades difusas del tejido conectivo, del etc. Por supuesto, lupus puede tener, factor reumatoide, perdón, la artritis reumatoide, la esclerosis pueden tener ANCA. Así que puede aparecer en otras enfermedades. Acá tenemos las principales vasculitis ANCA y la granulomatosis con polangitis ex Wegener, la granulomatosis eosinofílica ex Churestad y la polangitis microscópica. Ojo, antes ustedes van a leer por ahí, dicen, tiene MPO o es ANCA perinuclear, es polangitis microscópica. Tiene PR3 o ANCA citoplasmático, es granulomatosis con polangitis. Falso. Si bien es cierto, la granulomatosis con polangitis o Wegener tienen el mayor porcentaje de pacientes PR3, también pueden ser MPO positivo, pero también pueden ser ANCA negativos. O sea, son pacientes con vasculitis ANCA, pero con ANCA negativo. Y por el otro lado, los pacientes con polangitis microscópica, la mayoría son MPO, pero puede haber un porcentaje que sean PR3 y que no tengan ANCA también. ¿Y qué pasa con la granulomatosis eosinofílica? Pues la gran mayoría de pacientes suelen ser ANCA negativos y un pequeño porcentaje suelen ser MPO. PR3 prácticamente no hay. Otro de los exámenes importantes es el complemento. Es un grupo de proteínas que pertenecen a la inmunidad adaptativa e innata y cuyas funciones son importantes para los procesos infecciosos e inflamatorios porque se encargan de la oxidación, quimiotaxis, lisis de bacterias y el clearance o limpieza de inmunocomplejos. Acá vemos cómo es la cascada de este complemento que seguramente ustedes ya lo han revisado en bioquímica. ¿Cómo medimos el complemento a través de ELISA? Lo que más solicitamos o lo que es medido es el complemento C3 y complemento C4. ¿Por qué pedimos esos? Porque estos se suelen disminuir en la gran mayoría de enfermedades. Pero ojo, nuevamente, consumo de complemento no es sinónimo de lupus, porque también dicen, tiene consumo de complemento, entonces es un lupus. Hay muchas otras enfermedades que consumen complemento. Entre ellos tenemos lupus, tenemos las enfermedades relacionadas a IgG4, infecciosas como la hepatitis C, otras autoinmunes como la crioglobulinemia también pueden disminuir el complemento. Entonces tenemos muchas enfermedades que pueden hacerlo, entonces no se asocian directamente a lupus. Perdón. Pero hay algunas enfermedades como por ejemplo hay un subtipo de vasculitis llamado vasculitis urticarial y complementémica, es decir, que consume complemento, en la cual el C3 y el C4 pueden estar normales, pero puede estar disminuida cualquiera de estas en el camino. Entonces, se hace la medición del CH50, que es el que evalúa toda la vía clásica. Y si hay un consumo de CH50, se indica que hay alguna parte de la vía en complemento que está consumida y que se relaciona mucho a esta enfermedad. Y acá están enfermedades que se asocian a hipocomplementemia, lupus, algunas vasculitis como la vasculitis cútica, la hipocomplementémica, la poliartritis nodosa, pero la asociada a hepatitis B, algunas glomerulosclerosis como infecciosas postestreptocócicas, las crioglobulinemias, endocarditis, etc. Siempre me acuerdo de un paciente con artritis reumatoide de larga data, cuando era residente, que ingresa a la hospitalización porque había consumo de complementos y se sospechaba que tenía lupus por consumo de complementos. Cuando ingresa, lo examinamos y el corazón empezó a escuchar un soplo que él no tenía. Y se escuchó un soplo raro, ecocardio, tenía endocarditis. Tuvo que pasar a cirugía para que le cambien la válvula. No era un lupus, era un paciente con endocarditis. Por eso, nuevamente, evalúen a los pacientes. No crean que todos los exámenes laboratorios nos dan la respuesta. Y para ir terminando, las crioglobulinas son inmunoglobulinas, como dicen crio, que precipitan con el frío y se ligan a complementos u otras proteínas. Esto de acá, para tomar las crioglobulinas a un paciente, hay un método. Ese método tienen que saberlo porque probablemente les venga en el examen. No es como tomar un hemograma, no es como tomar un perfil hepático. Tiene sus características.
¿Por qué? Porque si, como precipitan con el frío, si no están a una temperatura adecuada, pues el resultado podría ser un falso negativo. ¿Cómo se toma? Primero que la muestra de sangre debe ser tomada y llevada en un tubo precalentado a 37 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura corporal. Entonces, si lo toman a esa temperatura corporal, no va a precipitar la crioglobulina. Tiene que ser centrifugado a la misma temperatura, 37 grados. El suero resultante se le lleva a 4 grados por 2 a 7 días. Y en eso se examina el precipitado que es llamado el criocrito. Y ese critocrito por electroforesis se puede clasificar en las crioglobulinemias tipo 1, 2 o 3 que vamos a ver a continuación. Entonces, recuerden que cuando uno va a tomar crioglobulina, tiene que tomar de esta manera. Si tú ves al personal de laboratorio que viene con un tubo cualquiera a tomarle, pues eso probablemente está mal hecho y no va a salir adecuadamente. Entonces, ustedes tienen que exigir siempre una buena toma. Y las crioglobulinas corregidas por electroforesis van a salir de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Acá hay un error, aquí es tipo 3. La tipo 1 da una inmunoglobulina monoclonal que es mayormente cada IgM y se asocia a causas linfoproliferativas o síndrome de uniforme viscosidad. Hace un poco tuvimos un paciente que vino por una crioglobulinemia, fue debut y era un tipo 1 y fue asociado a un linfoma linfoplasmocítico, que es lo que se conoce como macroglobulinemia de Waldenström. El señor se necrosaba en vida. Era terrible ver cómo se necrosaba las piernas, la cara, todo. Falleció lamentablemente por infección, pero era un caso totalmente atípico que no se ve así nomás y que lamentablemente no llegó a recibir quimioterapia por el hecho de que, pues, se infectó, ¿no? Las tipo 2 son las policlonales tipo IgG y monoclonal IgM y tienen actividad factor reumatoide por ser IgM. Recuerden que el factor reumatoide es IgM. Estas tipo 2 se asocian mucho a la infección por hepatitis C y tienen factor reumatoide prácticamente el 100% y consumen C4. Y la tipo 3 es policlonal IgG e IgM también con actividad factor reumatoide. Y estas causas pueden ser también por infección por hepatitis C, puede ser por otras enfermedades difusas del tejido conectivo como lupus AR o también por infección. Y estas dos o estas tipo 3 son las que se fueron llamadas las crioglobuliniemias mixtas. Muy bien, eso es todo por el momento. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Si no hay... Ah, Kevin, a ver. Sí, doctor, buenas noches. Con respecto a las crioglobuliniemias, o sea, bueno, sé que la clase es de pruebas de laboratorio, pero siempre ¿es diagnóstico la crioglobulinemia o se tiene que buscar una causa subyacente o sea, para el diagnóstico? Porque creo que el tratamiento igual va a depender de la causa, ¿verdad? Depende. Las crioglobulinemias, eh, o mejor dicho, la crioglobulina, si tú tienes una crioglobulina en sangre, eso no necesariamente te está dando una crioglobulinemia. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren puede tener crioglobulinas circulantes y eso no indica nada. La crioglobulina es un síndrome en el cual tú tienes una enfermedad asociada. Entre ellas tienes, por ejemplo, los cuadros vasculíticos. Entonces, el tratamiento va a depender del tipo de enfermedad. Las tipo 1 básicamente se tratan la enfermedad de fondo, es decir, como en ese caso que les comento, en el cual si un paciente tiene, por ejemplo, un linfoma linfoplasmocítico y tiene globulina, tienen que tratar el linfoma, porque sin eso no va a mejorar. En cambio, si es un paciente con una crioglobulinemia asociada a virus de hepatitis C, probablemente ahí sí necesitemos darle un tratamiento nosotros los reumatólogos, porque el paciente pues va a tener cuadro vasculítico, probablemente polineuropatía, púrpura, artritis, no lo sé. Entonces va a tener síntomas, entonces tenemos que tratarlo nosotros. Obviamente también hay que tratar la hepatitis C, eso lo manejará el gastroenterólogo, etcétera, pero pues es un tratamiento conjunto. Entonces, dependiendo del tipo de cloglobulinemia, hay un tratamiento. También, como les comenté, no necesariamente la presencia de cloglobulinemias indica que tenga cloglobulinemia. ¿Está claro, Kevin? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos hasta la próxima clase. Un gusto, cuídense mucho.